Seguimos compartiendo junto a ustedes la mañana del 11. Están pasados 8 minutos de las 12 del mediodía. Momento de establecer contacto con el doctor Diego Pescadere, que es el presidente del Colegio de Abogados del Uruguay. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Mucho gusto. Gracias, igualmente. Bueno, en medio de una emergencia o de una feria judicial sanitaria, como se había decretado, que ahora, empieza el movimiento, evidentemente ustedes que nunca han dejado de trabajar porque siempre han seguido cerca de sus clientes y de el asesoramiento a la gente que lo necesitara, pero bueno, ahora de alguna manera toman una medida que trate de mejorar lo que es la gestión y lo que es el trabajo judicial. Cuéntenos en qué consiste. Bueno, precisamente desde el primer momento en que se decretó esta feria jurisdiccional sanitaria, no solamente el Colegio de Abogados del Uruguay, sino todos los colegios de abogados del país, nos percatamos de que existió una forma de ejercer la profesión hasta el pasado 13 de marzo, en que se detectaron los primeros casos de coronavirus en nuestro país, y es una profesión después de ese momento. ¿Por qué? Porque evidentemente será necesario que cada día nuestra actividad esté más desarrollada en base a la utilización de medios tecnológicos como los que estamos usando ahora para realizar esta entrevista. Es decir, esa fue un poco la inquietud y ello motivó que desarrolláramos y presentáramos un anteproyecto de ley de modo de facilitar esa utilización de tecnología y que aún durante la vigencia de esta pandemia los justiciables pudieran seguir accediendo a la justicia. De alguna manera los profesionales tuvieron la misma dificultad salvando distancia, pero para el final la pregunta sirve. ¿Qué pasó con los estudiantes? Que no todos podían acceder a Internet, no todos podían mantener clases virtuales y por lo tanto se genera una disparidad importante que está tratando de equilibrarse. También a los abogados les pasa lo mismo y es parte de lo que ustedes proponen. Exacto, porque además hay una particularidad con el caso de los abogados y es que solo es posible entender que se ejerce la defensa si las dos partes en el proceso tienen una igualdad, si las dos partes pueden actuar de la misma forma. Con lo cual, a nivel nacional, ya digo, todos los colegios de abogados del Uruguay, los 25 colegios de abogados que existen en el Uruguay, mancomunamos nuestros esfuerzos para posibilitar que todos podamos tener esas mismas posibilidades. Entre otras cosas, facilitaremos que todos podamos tener firma digital, por ejemplo. Ya digo, no existe la posibilidad de un juicio en que uno de los abogados pueda utilizar el medio tecnológico y el otro no. De todas maneras, es algo que la implementación será paulatina y se irá desarrollando en los próximos meses o quizás hasta en los próximos años. Pero bueno, esto es una enseñanza. Sabemos que a partir de ahora será necesario repensar el ejercicio de nuestra profesión. Ahí tengo entendido que son dos los proyectos, ¿no? Tenemos el anteproyecto que ya fue aprobado y un segundo proyecto Exacto. que habla de habilitar la realización de actos procesales a distancia. ¿Cuál es la situación de este? Bueno, este proyecto, como tú bien dices, el primer proyecto ya fue aprobado, fue promulgado por el Poder Ejecutivo el pasado jueves 30 de abril, ya está plenamente vigente y produce sus efectos. El otro anteproyecto fue presentado simultáneamente, tomó estado parlamentario el día 22 de abril, está a estudio de la Cámara de Representantes. Entendemos que también es urgente su estudio y su aprobación. Digamos, lo que, como decía en el apartado anterior, no significa que inmediatamente se vaya a implementar, porque evidentemente el Poder Judicial o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo pueden no tener los recursos tecnológicos en el momento actual, pero sí comenzar el camino. Y ya digo, la responsabilidad desde los abogados es la de estar prontos. Es decir, por más que el sistema jurisdiccional tenga que cubrir determinadas etapas, nuestra responsabilidad es que la abogacía esté pronta para que cuando la tecnología se logre implementar, se pueda ejercer la profesión en forma relativamente normal o con esta nueva normalidad, como se le ha dado en llamar. ¿Cómo están ejerciendo hoy en día estas actividades? Bueno, hay, digamos, dos bloques de actividades.
unas que son las urgentes, digamos, que se han seguido desarrollando en forma más o menos tradicional. Otras han quedado los expedientes frenados desde el 16 de abril, perdón, desde el 16 de marzo en adelante, y precisamente en estos días de a poco se van comenzando a normalizar algunas actividades del Poder Judicial. De hecho, durante esta semana se están reintegrando en sus funciones los funcionarios judiciales. A partir del día jueves se establecerá una agenda para que los abogados que tenemos expedientes que potencialmente hubieran tenido plazos que vencían, podamos agendarnos para ir a los juzgados a presentar esos escritos, y recién a partir del 19 de mayo se comenzarán a correr los plazos procesales y se comenzará de alguna manera a empezar a normalizar la situación. Queda igual otra parte de la actividad que todavía resta por normalizarse. No se pueden iniciar expedientes nuevos, por ejemplo. Eso llevará algún tiempo más y evidentemente para las personas, para los justiciables que están detrás de esos futuros expedientes, la situación, digamos, no deja de ser urgente, porque evidentemente los derechos de cada uno siempre son urgentes. Doctor, y ampliando un poco más la pregunta, venimos de un trabajo a nivel judicial bastante complicado por falta de personal, por ejemplo, falta de fiscales, falta de fiscalías, falta de lugares físicos donde poder trabajar, la acumulación de expedientes y de trabajos que no se han podido diligenciar, y ahora se le suma este parate. O sea, venimos de una feria judicial, la mayor, en el mes de enero, y ya en marzo sobrevino esta situación. Esto evidentemente ha hecho crecer la cantidad de expedientes y de casos que ustedes deben atender, y ahora como que cuando se empiece a recuperar esa nueva normalidad, también va a haber un cuello de botella. ¿Cómo creen ustedes, por dónde pasaría la solución para tratar de diligenciar esto y ponerse un poco al día? Bueno, en realidad el asunto es aún más complejo, si me permite, porque sabemos que esta situación de la pandemia lamentablemente generará también una crisis económica, una crisis social. Es evidente que eso ocurrirá, y eso genera normalmente una mayor litigiosidad. Es decir, habrán empresas que no paguen, trabajadores que serán despedidos y necesiten iniciar sus juicios laborales, etc. Precisamente el gran desafío, no solamente desde el punto de vista del Poder Judicial, sino también de los propios abogados, será el de intentar, ya digo, no sé cuánto tiempo llevará a normalizarlo, pero el de intentar prestar la función jurisdiccional en forma completa. En el caso de los abogados, ya digo, tenemos que estar prontos, sin excusas, para prestar aquellos servicios que imponen necesariamente una actividad presencial en los juzgados, como la conocíamos en nuestra profesión hasta hace poco, pero también tenemos que tener la capacidad de saber que, digamos, este fenómeno del COVID-19 vino para quedarse por un buen tiempo, y con ese volumen de expedientes necesitamos actuar y reciclarnos de alguna manera en forma rápida para permitir una nueva forma de actuación, que ya digo, lo importante no somos los abogados, lo importante son los justiciables, las personas cuyos derechos están en juego. Por otro lado, también se firmó un importante convenio con Antel para asegurarle sin costo alguno, ¿no?, una firma digital avanzada para poder aumentar y trabajar efectivamente, ¿no?, a distancia. Sí, ese es un tema muy interesante porque, a ver, los abogados somos sujetos conservadores, digamos. En general, no somos demasiado amigos de las nuevas tecnologías. Hay abogados que sí, evidentemente, pero como regla general no somos bastante conservadores. Y bueno, una realidad que tenemos que enfrentar es que cualquier acto que se realice a distancia y que requiera la validación de la identidad de quién fue el autor que generó determinado documento, requiere de una firma electrónica avanzada. Bueno, precisamente el Colegio de Abogados del Uruguay suscribió un importante convenio con Antel, de modo de poder ser una autoridad certificadora de firma digital,
Y con eso permitir a todos los abogados del Uruguay, sean o no socios del Colegio de Abogados del Uruguay, sean socios de cualquier colegio o aún los que no son socios de ningún colegio, permitirles que tengan esa firma digital electrónica en forma absolutamente gratuita. Creo que esto es una gran contribución para, como les decía hoy, estar prontos. Ya digo, no depende de nosotros que todo se pueda informatizar, pero nuestro deber es estar a la altura y anticiparnos, digamos, ya cuando cuando todas las actividades o buena parte de las actividades se puedan desarrollar en forma remota, los abogados no podemos estar rezagados. Esta es justamente la finalidad con la cual hemos suscrito ese convenio con Antel y posibilitaremos, ya digo, que todos los abogados estemos en igualdad de condiciones. Doctor, ¿cómo han tomado las demás asociaciones y colegios del país esta idea de reunirse todos con estos fines? Mire, para mí vio que todas las crisis generan a veces oportunidades o a veces se encuentran cosas positivas. Honestamente, para mí fue una fantástica situación que se generó de que este particular trance de la profesión que tuvo a los abogados, o nos tiene a los abogados prácticamente sin trabajar durante un muy buen tiempo, siendo la cara visible. Los justiciables no tienen ni sindicatos, ni gremios, ni colegios, ni nada, digamos. Ellos tienen sus derechos y acuden a su abogado, y si el sistema de justicia no funciona, somos nosotros la barrera de contención. Entonces, es una actividad que hemos sentido bastante presión en este tiempo de parte de los justiciables, y ya digo, la unión de todos los colegios de abogados del Uruguay para buscar soluciones, para presentar estos proyectos, para ya embarcarnos en otros proyectos más ambiciosos, si se quiere, para mí ha sido la gran buena noticia que ha tenido esta pésima situación que estamos viviendo. Pues ya digo, logramos en muy poco tiempo ponernos de acuerdo en muchas materias relevantes, sensibles, y bueno, se nota un gran entusiasmo por seguir trabajando juntos. Para mí, una enorme satisfacción. Doctor, le queremos agradecer mucho por esta comunicación y bueno, veremos en qué deriva esta asociación a nivel nacional de todos los colegios de abogados y bueno, y que puedan ir logrando que se aprueben estos proyectos de ley y que desde el punto de vista tecnológico se genere esa equidad para que haya una igualdad y una garantía, ¿verdad? Para todos quienes demandan los servicios de ustedes. Bueno, muchísimas gracias y a las órdenes. Muchas gracias, hasta pronto, doctor Pescadere. Antes de irnos a la pausa, algún mensaje. Bueno, gente que está preguntando por la conferencia que anoche no vio a Canal 11, que no nos vio a nosotros. Bueno, esto es por sorteo, todavía no nos ha tocado, nos va a tocar, tenemos que chequear el tema de la periodicidad, cada cuánto van a hacer estas conferencias de prensa, pero en definitiva también había una cantidad de medios del interior que anoche tampoco estaban porque no habían sido sorteados, no habían tenido la suerte de participar de la conferencia de anoche, pero seguramente lo haremos en otras oportunidades. Bueno, aquí que también nos arrogan eso de haber insistido durante tanto tiempo y haber machacado de que sentíamos una desigualdad, quienes trabajamos en el interior del país, respecto a nuestros colegas y en muchos casos amigos, tenemos amistades personales con Montevideo, y que, bueno, veíamos conferencia de prensa todos los días para los medios de Montevideo y que los medios del interior quedábamos levantando lo que podían preguntar otros colegas, muy buenas preguntas en muchos casos, pero que no considerábamos de que fuera un pie de igualdad o que fuera recíproca esa posibilidad. Bueno, hemos machacado, seguramente no fuimos los únicos, pero en definitiva hay gente que bueno, nos brinda el hecho de haber sido de los que más tuvieron el martillo en la mano. Bueno, muchas opiniones, muchos mensajes respecto al tema de la nota con Dina Fernández Chávez y con el tema de los periferiantes. Soy un periferiante, me llamo Gabriela Leivas, una periferiante, perdón. Hoy fuimos a hablar en las oficinas que están en la feria y no había nadie, estaba con candado. Lo único que le pedimos es que nos dejen laburar. Ni nos dio los jueves cuando no anda nadie. Los jueves acaba de decir que sí, ¿no? Sí. Sí. Los jueves de 8 a 14, creo que dijo. Sábados y domingos en otro Exacto. lugar.
Vendía muy bien, no vivo de la feria, pero sí ayudaba a contribuir a mi hogar. Yo entiendo que estamos pasando una crisis, pero queremos trabajar con medidas de seguridad y el que no tenga medidas que lo saquen el domingo. Yo fui a acompañar a mis compañeros y la mayoría de la gente no llevaba tapabocas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El sábado fuimos a armar en Wilson Ferreira y nos sacaron, nos sacan de todos lados. Y si no tenés carnet, ni ahí, canasta, pero tampoco nos hacen el carnet. Entonces, ¿cuál es la solución? Le pregunto yo a la señora Dina Chávez. Bueno, muchos mensajes que tienen que ver con esta entrevista. Yo quisiera denunciar a alguien que está tirando agua del baño hacia las casas de los vecinos. Bueno, esto es aquí en Maldonado, pero bueno, supongo que tendrán que ir a la dirección de higiene o no sé dónde será el lugar correcto para plantear esa denuncia. Bueno, ¿qué saben de los beneficios de los monotributistas del MIDES? ¿Cuándo lo pagan? También hay gente que está escribiendo qué pasa con casos positivos de coronavirus en una gran superficie de Punta del Este. Bueno, eso es real, pero hay mucha información confusa en las redes, hay cosas que se están diciendo que no son ajustadas a la realidad, por eso estamos chequeando la información. Es concreto de que hay un caso positivo en una gran superficie, pero apenas esta persona tuvo los síntomas y se confirmó, inmediatamente lo mandaron para la casa, eso es lo que dice la información. En definitiva, bueno, un caso más, un caso menos, se establece, claro, que en ese lugar es de alta sensibilidad. Muchos estarán preocupados de que yo fui a esa gran superficie, pero bueno, en definitiva, debemos cuidarnos absolutamente todos, de una manera o de otra, quedándonos en casa o si tenemos necesidad de salir utilizando el barbijo, pero sí, es cierto, es real que hay un caso confirmado de COVID-19 en Maldonado en un trabajador de una gran superficie, pero aseguran de que ya fue aislado y que por eso es que no cierra esa gran superficie, porque han tomado las medidas de profilaxis que les permite seguir trabajando con las reglas que establecían hasta ahora, ¿no? Alcohol al ingresar y, por supuesto, obligatorio entrar con tapaboca. Bueno, tendría que poner el alcohol en gel en los cajeros. Dígale a la señora Dina que no es lo mismo trabajar un domingo que entre semana. Más que agradecida estoy con las canastas, pero es obvio que solo con eso no se puede vivir. Claro, alguien decía, una canastita de 1.200 pesos, ¿qué hacemos con una canasta de 1.200 pesos? Bueno, la verdad, nada. Obviamente que peor es nada, pero no es suficiente. Indudablemente para nadie. Ningún ser humano sobre la faz de la Tierra puede vivir con 1.200 pesos por mes. Es totalmente imposible, es irracional. Pero bueno, ahí es donde se apoya de repente el reclamo del Frente Amplio, de decir, bueno, con una canastita de 1.200 mangos no arreglamos nada. Habría que darle otras ayudas, además de alimentos, ayuda sanitaria, ayuda económica, familias con hijos, que puedan seguirse cuidando, pero a su vez también tienen que comer, porque donde te entre a chiflar la panza, vos no vas a decir, no, que los nenes se mueran de hambre, pero yo no puedo salir porque debo respetar la cuarentena. Vas a salir a laburar, y es lógico. Entonces hay que tratar de asistir a esa gente y aquellos que tengamos que salir, bueno, tratar de tomar las mayores precauciones posibles. Último mensaje que tenemos aquí de la gran cantidad. Bueno, ¿por qué dejan armar solo a los de adentro de la feria y a los periferiantes los quieren hacer armar solo los jueves, que saben bien que ni anda gente? Bueno, temas también, visiones, consultas, opiniones respecto a este tema de los feriantes y periferiantes, que por cierto es bastante polémico. Vamos a la última pausa, ya venimos con lo último de la mañana del 11.